6. Vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira mis pecados. Comentario: riqueza literaria. Ira: exasperar, apenar, molestar, provocar, enojar. Esta palabra representa el tipo de ira que proviene de una acción continua y no la ira repentina que surge sin razón aparente. Por lo tanto, se acerca más al verbo exasperar que al sustantivo ira. El verbo generalmente se traduce como provocar a ira. Versículo 3. Aquí yo barreré la posteridad de Baasa, la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Versículo 4. Que Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, serán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Comentario: estos versículos contienen la profecía de Jehú contra Baasa, y aunque no sabemos cómo se cumplió esta. Versículo 4. Reinados de Ela y de Zimri. Versículo 8. Año 26 de Asa, rey de Judá, va a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri, lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Comentario: el cuarto rey de Israel fue Ela, hijo de Baasa. Gobernó como un malvado casi 2 años, y un día, cuando estaba borracho, fue asesinado por Zimri, quien dispuso de todos los sobrevivientes de la casa de Baasa. Ello representó el cumplimiento de la profecía, versículo 16, capítulo 16, versículo 3, de Jehú, y puso fin a la dinastía de Baasa. Versículo 15. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Habiendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Esto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Comentario: Zimri, rey de Israel, reinó solamente 7 días. Cuando el pueblo descubrió lo que había hecho a Ela, seleccionó a Omri como su capitán y se rebeló. Temiendo ser capturado, Zimri se suicidó después de quemar el palacio. Reinado de Omri. Versículo 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri.
Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Comentario. Samaria, el logro más notable de Omri fue la construcción de Samaria, nueva capital de Israel. Sichem sirvió de capital a las 10 tribus del norte por un breve periodo de tiempo. Luego Jeroboam la trasladó a Tirsa, donde permaneció hasta que Omri la llevó a Samaria. La ubicación de Samaria la hacía casi inexpugnable y resistió terribles asaltos. Segunda de Reyes 6, 24 y 25. Hasta que finalmente fue capturada por los asirios en el 722 a.C., Segunda de Reyes 17. Samaria se repobló con extranjeros, Segunda de Reyes 17, 24. Introdujeron prácticas idólatras. Los matrimonios de estos extranjeros con los nativos judíos creó la etnia de los samaritanos, quienes eran odiados por los judíos que en tiempos de Jesús se consideraban puros. Juan 4, 1 al 10. Versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los Jeroboam hijo de Nabat en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Comentario. Con el vacío de poder dejado por la muerte de Zimri, la mitad del pueblo de Israel siguió a Omri y la otra mitad a Tibni. Sin embargo, la iniciativa y se libró de como sexto rey del norte. Omri perpetuó la apostasía de Jeroboam. Reinado de Acab. Versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Comentario. Tomó por mujer a Jezabel, quien era una celosa participante del culto a Baal. Este matrimonio de Acab representó la aceptación oficial de las prácticas inmorales e idólatras de su esposa. Versículo 32. Se hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo y el de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Acá, comentario, Asa se convirtió en rey de Judá cuando Jeroboam aún ocupaba el trono de Israel. Siguió como monarca en el sur mientras el norte estaba bajo el mando de los reyes Nadab, Basa, Ela, Zimri y Omri. Asa todavía gobernaba cuando Acab, el séptimo y peor de los reyes de Israel, versículo 33, ascendió al trono.